Bueno, muy buenas tardes, una cálida bienvenida a los miembros de la sociedad, a los miembros de las instituciones, a los simpatizantes de la antroposofía. En esta tarde lluviosa queremos comenzar a celebrar un festejo de recordación, de un evento muy especial en la vida de la antroposofía, que lleva diversos nombres, pero en concreto lo que sucedió en el plano físico terrestre es que ocurrió un congreso, y se refiere a este congreso como el Congreso de Navidad de 1923-1924. Cuando uno estudia lo que sucedió en ese congreso, empieza a darse cuenta de que en realidad fue un conjunto de acontecimientos que sucedieron en planos diferentes. Y de esa manera uno podría llamarlo un hecho místico. Entendiendo el hecho místico como un evento que sucede en paralelo en el plano suprasensible y en el plano sensible a la vez. Una especie de lemniscata que entrelaza el mundo suprasensible, divino espiritual, con una respuesta humana terrestre. Y en el centro de estos dos mundos, en el cruce, la persona de Rudolf Steiner, como una especie de oficiador, de mensajero que lleva el llamado del mundo espiritual a los seres humanos y lleva la respuesta de los seres humanos al mundo espiritual. Y esa imagen él la recalca al comienzo de aquel Congreso de Navidad con las siguientes palabras: hoy más que nunca tengamos presente que el movimiento espiritual que lleva el nombre antroposófico no nació de una arbitrariedad terrestre. Y hago mención especial de esto al comienzo de nuestro congreso, recordándoles acerca del hecho de que en el último tercio del siglo XIX, por un lado, crecía la marea del materialismo, pero por otro lado, desde otro ámbito universal, una grandiosa revelación hizo impacto en este oleaje del materialismo. Se trató de una manifestación espiritual que toda persona de alma receptiva puede recibir de las potencias que rigen la vida espiritual. Se había abierto una revelación espiritual para la humanidad, y no fue debido a alguna arbitrariedad terrenal, sino en respuesta al llamado que resonó desde el mundo espiritual. No desde la arbitrariedad terrenal, sino a través de la contemplación de las grandiosas imágenes que surgieron en el mundo espiritual como revelaciones modernas para la vida espiritual de la humanidad. Desde allí fluyó el movimiento antroposófico. Este movimiento antroposófico no es un acto de servicio terrenal. Este movimiento antroposófico en su totalidad y en cada uno de sus detalles es un servicio a los seres divinos, un servicio a Dios. Y encontramos el estado de ánimo interior adecuado para él cuando vemos el movimiento antroposófico en su conjunto como un culto a lo divino.
Y de esa manera queremos llevarlo en nuestros corazones al comenzar este congreso. Queremos inscribir profundamente en el corazón que este movimiento antroposófico busca unir el alma de cada individuo que se dedica a él a las fuentes originarias de todo lo humano en el mundo espiritual. Que este movimiento antroposófico quiere conducir al ser humano hacia la mayor iluminación que le es apropiada en el momento actual de la evolución de la humanidad en la Tierra. Y que partiendo de la revelación que ha comenzado, puede revestirse con las palabras. Si eso soy yo como ser humano, como un ser humano creado en la tierra por voluntad divina, así es como ser humano querido por los dioses en el universo. Y con estas movilizadoras palabras damos comienzo entonces a este festejo. Y en el siguiente orden, entonces, les agradecemos la visita a Karina Glinka y a Reyes Benito Grande, a una atmósfera musical, seguida por la recitación de la piedra fundamental a cargo de Carmen San Miguel, y seguido esta noche por Rufo García Rubio en su conferencia. Como pequeño anuncio, queremos contarles de que a la salida va a estar el buffet de los jóvenes, de la sección de jóvenes de la Sociedad Antroposófica, que están juntando fondos para enviar un representante de ellos a Dornach, a Suiza, este año próximamente, y que agradecemos a la editorial antroposófica su generoso gesto de haber traído, calentito de la imprenta, el primer tomo del Congreso de Navidad, de lo que sucedió en el Congreso de Navidad, y haciéndole el regalo del 50% de ese valor a los jóvenes para que sumen a su ingreso. Así que, con ustedes. Alma humana, tú vives en los miembros que a través del mundo del espacio al viviente mar espiritual te llevan. Ejercita recordar espiritual en las profundidades del alma, donde en el reinante ser creador de los mundos
nace el propio yo en el yo de Dios y vivirás verdaderamente en la entidad cósmica del hombre, pues reina el Espíritu Padre de las alturas, generando ser en las profundidades de los mundos. Serafines, querubines, tronos, haced resonar desde las alturas lo que eco encuentra en las profundidades. Esto habla. Ex Deo Nascimus. Oyen esto los espíritus en el este, oeste, norte, sur. Quieran oírlo los hombres. Alma humana, tú vives en el pulso del corazón y del pulmón, que a través del ritmo de los tiempos, al sentir en el propio ser del alma, te conduce. Ejercita meditar espiritual en el equilibrio del alma, donde los ondeantes hechos del devenir de los mundos unen el propio yo al yo del cosmos, y sentirás verdaderamente la virtud anímica del hombre, pues reina la voluntad del Cristo en derredor, otorgando gracia a las almas en los ritmos de los mundos. Idiotetes, dinamis, exousiae, hacer que el oriente encienda lo que por el occidente se forma. Esto habla. En Cristo morimos. Oyen esto los espíritus en el este, oeste, norte, sur. Quieran oírlo los hombres. Alma humana, tú vives en la cabeza en reposo, que desde los fundamentos de la eternidad los pensamientos cósmicos te revelan. Ejercita percibir espiritual en la quietud de los pensamientos, donde las metas eternas de los dioses, luz, esencia cósmica, donan al propio yo para su libre voluntad. Y pensarás verdaderamente en los fundamentos espirituales del hombre, pues reinan los pensamientos cósmicos del espíritu, implorando luz en el ser de los mundos. Arcai, arcángeloi, ángeloi, haced que desde las profundidades se ruegue lo que en las alturas es oído. Esto habla. Per Spiritum Sanctum revivissimus. Oyen esto los espíritus en el este, oeste, norte, sur. Quieran oírlo los hombres. En la transición de los tiempos entró la luz del espíritu cósmico en la corriente del ser terrenal. Su dominio perdieron las tinieblas de la noche. Luz, clara cual el día, resplandeció en las almas humanas. Luz que da calor al pobre corazón de los pastores. Luz que ilumina la sabia frente de los reyes. Luz divina, Cristo Sol, da calor a nuestros corazones, ilumina nuestras frentes,
que para bien sea lo que queremos fundar de corazón y conducir certeramente desde nuestro pensar. Muy buenas tardes. Antes de comenzar con el tema que vamos a compartir, siento la necesidad de tener que decir algunas cosas que no estaban pensadas, pero creo que es muy bueno que las podamos compartir. Y si yo me emociono, les pido disculpas. Es que desde que tuve un problema cardíaco, mi corazón ya no responde y la emoción me embarga. Primero, tenemos acá unas imágenes. Estas imágenes corresponden al primer congreso antroposófico celebrado por Rudolf Steiner en 1907, el Congreso de Múnich. Todavía la antroposofía vivía en el seno de la teosofía y Rudolf Steiner sintió la necesidad de separarse y dar a la antroposofía su verdadero sentido e independencia de la sociedad teosófica, porque son caminos opuestos en su forma de actuar y de transformar al ser humano. La teosofía mira hacia el mundo del pasado, si uno quiere, hacia el mundo monacal, retirarse del actuar en el mundo, de transformar el mundo y ocuparse de salvar el alma propia. Y la antroposofía dirige su mirada al mundo para transformar el mundo y con la transformación del mundo, o sea, dicho de otra manera, con la transformación del ser individual, transformar al mundo. Esto es lo que la antroposofía nos demanda, ser activos en el actuar. A lo largo de estas 3 jornadas, muchas de estas cosas que yo hoy voy a nombrar, espero que se puedan ir resolviendo. Y si no, yo pensaba que iba a viajar otra vez el 27 para Madrid y he decidido quedarme un mes más en Argentina. Entonces, abriremos un espacio a las preguntas que puedan surgir, porque en estos 3 días de celebración no se van a responder preguntas después de las conferencias. Pero desde ya les decimos que estamos abiertos a encontrarnos en sucesivos días para que esas preguntas que hayan podido surgir o que queramos trabajar más en profundidad, porque de verdad que van a ser muchos, voy a usar una expresión muy española, muchos los melones que vamos a abrir y no vamos a poder dar todas las respuestas, pero sí desde los organizadores nos comprometemos a abrir ese espacio y compartir con todo aquel que quiera venir. Bien, de estas 7 imágenes están aquí para que las observemos, pero principalmente en este congreso o en este encuentro, en esta celebración, estamos trabajando sobre la 7ª imagen. Esta imagen se llama el cáliz invertido. No sabemos qué es en un principio el cáliz invertido, pero ahí Rudolf Steiner nos trae esa imagen. Y dicho esto, quiero también expresar algo muy personal, muy propio, que siento la necesidad de compartir con todos ustedes. Y es un agradecimiento profundo, muy profundo, a 2 personas que ya no están con nosotros, que han partido, pero como estamos dentro del misterio del
Grial, el gran misterio del Grial, es un misterio que va increciendo, gradalis, escalón por escalón. Una de las cosas es que cada caballero del Grial que actúa en vida es acompañado por un caballero que ha partido antes. Acá me emociono, y lo digo de corazón, porque creo que es por esta experiencia por lo que estamos festejando hoy en día este congreso. Son dos personas a las que yo, dos seres humanos, he amado de corazón. Con esa edad que solamente se puede amar sin ningún tipo de egoídad, con 32 años. Ese amor a otro ser humano es totalmente puro y transparente. Una de estas personalidades es don Francisco Schneider. El otro es Carlos Monkever. Disculpen. ¿Por qué digo esto? Yo llegué de Alemania a Argentina, como todos nosotros, cargado de ideales, de cosas para hacer. Y me encontré, lo primero que quise conocer fueron a las personas que habían ya trabajado en Argentina, y uno fue Francisco Schneider. Lo conocí, él ya muy mayor, retirado de la vida, y él me dio algo tan maravilloso, un regalo tan grande, que es lo que yo les quiero dar a ustedes, el mismo regalo que él me dio. Y él fue una de las personas presentes, de las 800 personas presentes en el Congreso de Navidad de 1923 en Dornach. Tal vez ese hecho haya sido tan importante para esas 800 personas que la antroposofía irradió al mundo. Argentina, Brasil, México. Ya enseguida llegó. ¿Pero qué me dijo don Francisco? Me dijo, mira, Rufo, haber vivido ese acto del Gólgota, ese acto de la fundación, de la celebración del Congreso de Navidad, fue algo único e irrepetible. Fue un acto, un hecho real entre seres humanos y dioses. El mismo Rudolf Steiner alcanzó una grandiosidad en su ser que se le percibía a su ser espiritual. No importa la situación donde estaba, esto lo vamos a ver a lo largo de las conferencias, lo dramático del momento, pero imagínense en Suiza, en plena montaña, fácil 20 grados bajo cero, y el único lugar para acoger este congreso fue la carpintería, que tenía una tabla de madera de 1 centímetro. El frío, contaba Francisco Schneider, era insoportable. Pero el calor de los corazones superaba ese frío de lo telúrico, de lo terrestre. Y él me dijo, me transmitió, que en ese evento, en ese momento, Rudolf Steiner estaba actuando como un ser espiritual que trascendió su imagen física y que realizó ese hecho que fue tan trascendental para dar el sentido a la vida cultural de la Tierra. Y dijo algo que ya a mí me conmovió profundamente. Desde la absoluta soledad en la que Steiner se encontraba durante todo ese año de 1923, después de quemarse el primer Goetheano, ese año de absoluta soledad, como le dije en las próximas conferencias hablaré de esto, solamente se nombra, llega a la convicción y dice que este Congreso de Navidad solo se podrá fundar sobre la tierra si todos los corazones presentes de esas 800 personas
aceptan lo que él traiga, lo que él revele, lo que él diga, como una autoridad absoluta. Esto quiere decir, en los asuntos espirituales no hay democracia. Y que si algún corazón no puede acoger esto en esta cualidad, este congreso no se puede celebrar. Y así comienza entonces a nombrar, a hablar, y a nombrar también quiénes van a ser sus colaboradores. Habiendo quitado absolutamente todo el poder a todas las personalidades que tenían poder en lo anterior y en la sociedad antroposófica existente anteriormente. Y Francisco me decía cómo en su alma resonaba este momento cuando Steiner nombró uno por uno al Constant que él pedía son las personalidades que me van a acompañar para realizar este acto. Y él dice que Steiner terminaba, por ejemplo, Albert Specher. Y él me dice, Marie Steiner, o von Sieber, Ita Beckmann, Wilhelm Bassmann, Elizabeth Brede. Uno por uno fue nombrando y la respuesta del auditorio fue así. Fue nombrada el primer postal, y esto es lo que a mí me conmovió profundamente, y todavía un ser que lo presenció lo pudo transmitir como vivencia absoluta de él. Y creo que a él, y después también, por supuesto, a sus hijos, Wolfgang y a Tatiana, debemos esto. Que no es una carpintería, es una fortaleza como es el Goetheano, una fortaleza del diálogo. Porque Rudolf Steiner dice que justamente la antroposofía es la ciencia del ideal y los antropósofos somos los caballeros del ideal en nuestra época. Toda la antroposofía es ciencia del ideal. Y conocer esta ciencia es conocer este camino en este espacio de gradalis, grado a grado. Y abarca toda la historia del ser humano. Es maravilloso lo que este camino abarca. Es quizá lo que le vamos a poder contar, narrar, para que podamos ir después desarrollando estas vivencias que deben madurar en nuestra alma. Bueno, esto lo quería decir, ¿sí? Porque me parece que lo que tiene que surgir en esta época, estamos a 100 años del Congreso de Navidad, es gratitud en los corazones y no crítica en los corazones. La crítica fue la que impidió que la sociedad o que el Goetheano se mantuviera. Demasiada crítica en torno a Rudolf Steiner. Pero era normal, era crítica justificada, porque si se entiende de dónde venía, estaba manifestando lo que la vida cultural del ser humano era. Entonces, pero nosotros, a 100 años después, es un error terrible pensar que con la crítica vamos a algún lado. La crítica nos aleja de nosotros mismos. A quien más castiga la crítica es a nosotros mismos, no es al otro. La crítica, si buscamos dónde aparece conscientemente, lo tenemos en el siglo XVIII, siglo XIX. Acuérdense de Kant, la crítica a la razón pura, la crítica al juicio, ¿sí? La crítica, porque el pensar crítico tenía que despertarse, pero el pensar crítico no es el pensar que sirve para desarrollar al ser y para transformar el mundo. Hoy
voy a tener que nombrar muchas cosas, pero hay que introducir el tema, crear este ámbito, y quiero empezar con algo que no había pensado, pero que ahora lo pienso, y si lo pienso es porque ustedes me lo están demandando, entonces lo voy a hablar, y es caracterizar la situación del momento actual de la humanidad, en la que todos estamos bombardeados con la famosa Agenda 2030. ¿Sí? Todos. ¿Por qué el 2030, nos preguntamos? Simplemente porque nos dormimos en el 2000. Si la humanidad hubiese despertado en el 2000, la Agenda 2030 no tendría cabida en la humanidad, porque culturalmente ya hubiésemos podido enfrentarlo. No lo enfrentamos. Y van a ver por qué no lo enfrentamos. Primero, desde la antroposofía sabemos que estamos en el desarrollo, en la evolución de desarrollar el alma de conciencia, el alma consciente. Que este alma consciente tiene una duración de 2160 años, que son los años que tarda el Sol como estrella del zodíaco, y no como estrella de los planetas, ¿sí? Porque el Sol tiene dos funciones. En el Sol tenemos que ver un planeta y una estrella fija. La estrella fija es la que ordena la vida de nuestro sistema planetario. Nuestros cuerpos planetarios orbitan en torno a ese centro solar. Pero el Sol a su vez es una estrella para el zodíaco. Y en ese tiempo zodiacal, el Sol tarda en hacer ese círculo completo 25.920 años, que ya Platón lo reveló a la humanidad. No es que está en el trapo, no. Pero lo que sí está en el trapo fue algo muy interesante. Y es que dijo que ese ritmo es el ritmo de salud del ser humano. Esos 25.920 años es el ritmo de salud del ser humano. Y que el ser humano puede adquirir salud si se orienta o se ordena dentro de este ritmo cósmico. Y dice que es el ritmo respiratorio. Hace unos años empezó desde la investigación antroposófica a ver lo importante de la organización rítmica del ser humano. En este estudio sobre la organización rítmica del ser humano también se estudió el ser humano en sus 24 horas, es decir, la vigilia y el sueño. Todos sabemos que en la vigilia nos desgastamos, gastamos nuestras fuerzas, en el sueño nos recuperamos. Pero esto no es tan simple. Para podernos recuperar en el sueño, tenemos que armonizarnos con el cosmos, si no, no nos. Entonces está en el sueño. La respiración normal de un ser humano son 18 respiraciones por minuto. Es decir, que en una hora, 60 minutos, el ser humano respira 1080 respiraciones. Pero en un día, en 24 horas, ¿cuántas respiraciones hace el ser humano? 25.920. La vida rítmica del ser humano es igual a la vida rítmica del cosmos espiritual. Pero, ¿por qué? Pero después viene y se dice sí, pero el ser humano no respira 24 horas, 18 respiraciones, porque entra en una situación de arritmia, algunas veces más y otras veces menos. Pero si está por encima, si en lugar de 18 hace 24, o en lugar de 18 hace 14, ahí no está en un ritmo de salud, ahí está en un ritmo de desgaste y de enfermedad. Cuando el ser humano alcanza ese ritmo cardíaco de 18 respiraciones por minuto, cuando se ha ido a dormir y han pasado entre 3 y 4 horas en el sueño profundo, ahí su respiración, y son esas horas que no son más de 3 o 4 a través de las cuales las fuerzas cósmicas regeneran el desgaste que producimos en el cerebro. Entonces, dicho esto, vamos al punto de lo que es el alma, la evolución del alma consciente. Que para no hacerlo muy largo, porque no puedo, está en el de que el alma consciente comienza su evolución en el 1413. Pero también, por Rudolf Steiner, sabemos que todo ritmo de la vida es un ritmo séptuple, se expresa en el 7. Entonces, si nosotros tomamos 2160 años y la dividimos por 7,
nos da 308 años y un cuarto. ¿Sí? Y ahora viene la ley espiritual, que no condiciona, pero que sí es un patrón a través del cual la evolución del ser humano avanza. Y dice Steiner, pero ningún ser puede, es decir, el alma consciente no puede desarrollarse desde el principio sobre el alma consciente en 1413, porque primero tiene que desarrollar la capacidad consciente en lo anteriormente ya vivenciado o desarrollado, es decir, sus dos cualidades anímicas previas, el alma senciente o el alma sensible y el alma de razón o el alma afectiva. Entonces dice, primero, el alma consciente tiene que repetir, asimilar, es como en el colegio Baldo. Primero entregamos una época de matemáticas y después nos dedicamos a otra cosa. Y después de un tiempo volvemos otra vez a la época. ¿Por qué? Porque hemos dado tiempo a que se asiente en el alma y madure. Ahora lo que el alma consciente tiene que hacer es una maduración de lo que vivenció como alma sensible. Pero como alma sensible todavía vivió en la época de Egipto y vivió la cercanía con los dioses. El alma sensible todavía era uno con los dioses. Los dioses era algo que nadie dudaba de su existencia. Era una realidad. Los dioses eran hechos fácticos, eran reales y se vivenciaban en forma real. Y la historia, en este caso la historia de Occidente, nos lo muestra que en los primeros siglos del siglo XV, que es cuando comienza la evolución del alma consciente, tiene que haber el imperio, tiene que haber una imagen, no igual al faraón, porque el faraón era el portador, era el sacerdote, era el que traía al mundo, al Dios, al mundo terrestre, pero el imperio, el faraón, no era un imperio como fue el imperio de Carlos V o Felipe II, a este lo conocemos ya. Personalidades que gobernaron el mundo. Carlos V gobernó el mundo, gobernaba América, gobernaba toda Europa, era algo impresionante, pero estaba como algo sobre la tierra. ¿Y cuándo pasan 308 años y un cuarto? ¿Qué va a suceder en la evolución de la humanidad? Que va a empezar el alma de razón. ¿Cuándo empieza el alma de razón en la humanidad? Con la Ilustración. Sumen 308 años a 1413 y van a entrar en plena época de la Ilustración. ¿Sí? Hay que abolir de las guerras napoleónicas, hay que abolir al poder absoluto del monarca, tiene que ser quebrado, destituido, y ahora la razón, la Ilustración, lo democrático, todavía incipiente, empieza a funcionar. Al rey hay que matarlo. Si no, fíjense que le pasó a Luis XV y María Antonieta. ¿Dónde fueron? ¿Sí? La famosa guillotina trabajó mucho en Francia porque el poder absoluto ya no se soportaba. Y ahora nosotros decimos, bueno, ¿quién fue el gran dramaturgo de la época de la Ilustración en Francia hacia el mundo? Sino que ella ahora no puede mirar hacia el pasado, sino que tiene que mirar hacia el futuro. El alma consciente tiene que ir hacia el futuro, no puede ir hacia el pasado o estancarse y abismarse en el materialismo. Pero si vamos hacia el futuro, ¿hacia dónde vamos? ¿A qué fuerzas vamos a buscar que nos van a sostener en ese futuro? Las fuerzas propias que le fueron desde un principio, desde el principio de su creación, otorgadas por la divinidad misma al ser humano. Forman parte del ser humano esas fuerzas cósmicas. Y hay una imagen, una conferencia de Steiner, que no lo recuerdo y no he podido encontrar la fecha, se la debo, pero está ahí, también Prokofiev en sus libros lo dice, y es una conversación donde Steiner dice que en el 300 años antes del Cristo se encuentra Cristo en la esfera solar. Por supuesto, es su morada. También vamos a ver, porque cuando hablamos de Cristo tenemos que hablar del Cristo como un arcángel, como el portador, o del Cristo como el Hijo Divino, como el Verbo. Ambos están en el sol y no son lo mismo, aunque
consustancialmente estén compenetrados, pero no es lo mismo. Y dice que por decisión de absoluta libertad del Hijo, nombrado en este momento Cristo, y aclarando de que también Steiner dice que quien todavía no conoce el nombre de Cristo no puede hacer un camino espiritual en libertad, porque el nombre de Cristo es yo soy. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos al Cristo, tenemos que referirnos al yo soy. Bien, este yo soy, que es justamente el que da sentido al ser del universo, es el que toma una decisión en libertad en el sol, y Steiner lo describe al lado de Micael, y sus discípulos de Micael más cercanos no los nombra, pero se sobreentiende que habla de Aristóteles y de Platón. Y la conversación que Cristo dice que por libre decisión, por libre voluntad, Él se muda desde el sol, desde el sol como estrella a la esfera del ser humano, a la esfera de la humanidad, para restituir al ser humano la plenitud que desde el principio le fue otorgada, para que el ser humano reciba sobre la tierra lo que desde un principio es parte de su ser. Y son dos cualidades. ¿Pero qué cualidades estas? El pensar puro y la capacidad para la libertad. Estas dos cualidades no pertenecen al ser a la parte del ser humano de lo que se llama el yo superior. El mundo del yo superior es el mundo del bien y del mundo de la verdad. Está muy claro descrito en el libro Teosofía. Pero el mundo del pensar puro y el mundo de la capacidad para la libertad pertenecen a lo supraespiritual, a la divinidad misma, al Hijo mismo, a la esfera que se encuentra más allá de lo que es el órbito zodiacal. Y esas dos cualidades son las que le dan el sentido al yo, o lo que nosotros podemos conocer como el yo verdadero. Steiner describe este hecho en su libro El umbral del mundo espiritual. El yo verdadero, no el yo superior. ¿Sí? El yo superior está ahí todavía por desarrollarse. No, yo verdadero. Y este yo verdadero es el que el Cristo nos trae estas facultades. La facultad del pensar puro, libre de sensorialidad, y la capacidad para la libertad. Y Steiner dice que el destino del yo humano, uniéndose, acogiendo en sí al destino del Cristo, del yo soy, es aprender a ser un verdadero pensador con este yo soy y a ser un verdadero ser libre con este yo soy. Bien. Ahora, ¿por qué dije que nos dormimos? ¿Sí? Y que el 2030 no hubiese podido suceder de la forma en que está sucediendo. Si la humanidad hubiese estado despierta en el 2020, ¿por qué ¿por qué en el 2000? ¿Por qué nos dormimos en el 2000? Si todos estábamos hablando de que el mundo se acababa, de que el 666, el anticristo mal nombrado. También acá hay que aclarar, el Cristo es un arcángel y no es contra el Cristo, contra lo que este ser que está en el esoterismo cristiano se llama Sorat, carga contra el yo, es el anti-yo. En el anticristo tenemos que pensar el anti-yo. ¿Sí? Porque este ser, Sorat, es anti-yo, quiere destruir al yo. Ahriman no, y Lucifer tampoco, pero Sorat sí. Él apunta directamente contra el yo. ¿Y por qué siempre decíamos que toda la humanidad lo esperaba que se iba a manifestar en el 2020, en el año 2000 este ser? El anticristo, el fin del mundo se acaba, el apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué edad tenía Jesús de Nazaret cuando fue al Jordán? ¿0 años cuando nació en Belén? ¿O 30 años cuando fue al Jordán? ¿Quién recibió al yo soy? ¿Jesús de Nazaret
¿El niño en Belén o Jesús de Nazaret adulto en el bautismo del Jordán? ¿Cuándo llegó el yo soy a la tierra? En el Jordán. Sin embargo, hubo que preparar a un ser humano como su portador durante 30 años para que pueda incorporarse ese ser en su portador. Quiere decir que nosotros en el 2000 teníamos que habernos dado cuenta que lo que estaba surgiendo y lo que estaban haciendo era el portador de este anti-yo, pero que su encarnación o su dado a conocer en el mundo será entre el 29 y el 30, 2029-2030. ¿Qué quiere la Agenda 2030? Romper, todavía en Argentina nos está viendo, romper las dos cualidades más íntimas del ser humano. Pervertir la sexualidad y pervertir los nacionalismos. Cosa que no tiene nada que ver con el alma consciente que ya se orienta hacia las fuerzas de su yo verdadero, que es su guía. Steiner dice ese chauvinismo que se forma desde la degeneración de las fuerzas sexuales y la degeneración de las fuerzas que tienden hacia los nacionalismos. Esa es una mezcla totalmente nefasta y eso es lo que destruye al yo. En España ya está legislado por ley que los niños con 7 años son maduros para tener relaciones sexuales con adultos sin que la ley les pueda decir nada. Eso se enseña en los colegios. Hay un ministerio que se ha creado para defender esas cosas. ¿Sí? Se promueve que todas las sociedades tengan que aceptar el aborto como una cosa natural, impuesta, porque fomentan, ¿sí?, que las mujeres que tienen que pasar por esta experiencia, en lugar de recibir la consolación, la ayuda para superar ese trance, se las induce a que se liberen de eso. Libérate de responsabilidades. ¿Qué responsabilidades te vas a asumir? Oye, todos hemos sido, muchos de nosotros hemos sido papás jóvenes, no nos ha pasado nada. Y hemos realizado en la vida lo que teníamos que realizar. No hemos dejado nada por hacer, por criar hijos. Pero, por el otro lado, la eutanasia. Los hombres mayores, los seres humanos adultos, ya no sirven para nada, sobran. ¿Sí? Pero esto no es lo peor. Lo peor es ese famoso subsidio universal. ¿Sí? Esa famosa frase de la política dinamarquesa, no tendrás nada y serás feliz. Eso promete la agenda. No tendrás nada y serás feliz. ¿Qué significa no tener nada? Significa que tu yo, lo que tú eres, lo que tú has cosechado a lo largo de todas tus experiencias de tus vidas, lo que es el fruto de tu ser, eso que te impulsa para conquistar en la tierra las cosas que quieres, lo abandones. Los ideales, entonces, en lugar de fortalecer la vida del yo, fortalecemos la animalidad en el ser humano. ¿Eh? Y es muy, muy simpático porque los españoles son graciosos y dicen, bueno, qué suerte, dentro de 2030 ya voy a tener casa. Cada noche voy a dormir en una diferente. No voy a tener coche, pero cada día voy a dejar uno diferente. No voy a tener mi televisión, pero ¿qué me importa si voy a ver la de mi vecino y es mía? Porque así dice, si yo me acuesto en tu cama, como no tenemos nada, todos es de todos, entonces tú no me puedes estar. Yo vivo en tu casa, búscate otra. ¿Sí? El Estado proveerá dónde vas. ¿Pero qué se pretende con todo esto? Justamente destruir al yo. ¿Pero cómo se destruye al yo? Le voy a decir cómo. Por la vida sexual. Una experiencia de 2 aristócratas rusos, ¿sí? Pero de esos que iban con su chaqueta llena de medallas, y todo, que nunca en su vida sabían lo que es agacharse para levantar una cuchara, porque si se le diera una cuchara había 5 sirvientes que tenían que venir a levantársela. Y hay una conversación entre los dos, que no sé si es Dostoyevsky quien la nombra, que dice uno a otro, mira, yo envidio al campesino ruso. Y el otro le dice, pero qué barbaridad estás diciendo, ¿cómo vas a envidiar a un campesino ruso? Pero tú sabes cómo es la vida de un campesino ruso. Y el otro dice, sí. Dice, mira, es un campesino, primero, tiene la piel y la nariz como una papa, puro sabañón. Se levanta antes de que salga el sol. Se va a trabajar a la tierra y para comer con suerte lleva una cabeza de ajos y un día festivo por ahí una cebolla. Trabaja de sol a sol. Vuelve a su casa y se encuentra a su Petroca
con sus niños rebosantes, así, esos cachetitos como de melocotón rojos, de niños rusos de la Siberia, del campo, ¿no? Ese hombre llega y seguramente para comer, a lo mejor con suerte hay una papa, y come esa papa. Pero vive el calor rebosante de esos niños. Dice, después se va a descansar. Y él abraza a su Petruca. Y seguramente que está tan cansado que ya con ese abrazo es maravilloso. Ya tiene todo lo que necesita para ser feliz. Dice, ¿y tú y yo qué hacemos? Nos levantamos por la mañana y ya estamos pensando qué hacemos con nuestro tiempo, cómo satisfacemos la necesidad del tiempo de ocio que tenemos. ¿Sí? Ya hemos pasado por todas las experiencias. En lo sexual no importa, ¿sí? Nos las imaginamos todas. En el alcohol, todas. En las discusiones, todas. Nunca hemos tenido la posibilidad de experimentar lo que es la ternura del amor. No sabemos lo que es. Sabemos cómo satisfacer necesidades que nos creamos nosotros mismos una y otra y otra y otra y nunca las podemos satisfacer. Por eso, ese campesino ruso, ese alma sencilla, sabe lo que es experimentar en su yo su esencia. ¿Sí? Porque también nos tenemos que preguntar, ¿qué es la esencia del yo? ¿Sí? La esencia del yo no es la crítica, no es la envidia, no va por ahí. Si uno es criticón, envidioso, está lo más lejos, está en la antípoda del yo. El yo, su esencia es encontrarse con el otro, en ese respeto, en ese intercambio de respeto. Pero no quiero adelantarlo todavía, porque ahora ya sí tengo que entrar en tema. Esto fue como, digamos, un poquito de entrar en calor. Pero vemos en qué época estamos y cómo tenemos que enfrentar, ¿sí?, como antropósofos, como caballeros del Grial, nuestra tarea, porque la tarea del Grial en cada época es una y distinta, no siempre es igual. Empezamos y nos vamos a remontar. ¿Qué es el Grial? Sobre el Grial se dicen muchas cosas. Steiner, por un lado, y también los grandes poetas del Grial, esos grandes hombres del medievo, Christian de Troyes, Wolfram von Eschenbach, Robert de Boron, o sea, Albert von Strassenberg, varios nos cuentan, pero el más cálido y el que nosotros estamos más en relación va a ser con la corriente que viene de Provenza y Germania, es decir, la que viene a través de Christian de Troyes y Wolfram von Eschenbach, y vamos a dejar la corriente britana, la corriente de Arturo, en un momento para después. Ya nos cuenta que Christian de Troyes encontró esta historia del Grial escrita en un manuscrito en Toledo. ¿Sí? Ahí hay tantas cosas que todavía no se han descubierto, pero la encontró un tal Quiot, y que este Quiot la recibió de un sabio judío llamado Flegetanis. Y ahí se cuenta que esta historia del Grial es una historia que la cuentan las estrellas, la escritura de las estrellas. Ahí en las estrellas está la crónica para leer lo que es el Grial. Bien, él dice, siguiendo esta línea de Quiot, que el Grial descendió y llegó al paraíso, y en el paraíso fue su raíz y su fruto. Raíz y fruto es lo que es el Grial en el paraíso, antes de la caída, antes de que el ser humano haya descendido a la tierra. Ahora, también nos cuenta que el Grial es una piedra, una lapis etzilis, y que esta piedra cayó del mundo espiritual del cielo al mundo terrestre de la corona de Lucifer, y que cayó, descendió al paraíso, y que esta piedra representa la plena potencia del yo. La plena fuerza del yo representa esa piedra. Rudolf Steiner nos cuenta en su
en uno de sus libros, Macrocosmos, Microcosmos, hay una conferencia que tiene por título Los hijos de Lucifer y los hermanos de Cristo, y cuenta cómo esta corona que porta Lucifer es la corona de los luciféricos. Los seres luciféricos tienen una tarea en el mundo y están al servicio de la divinidad para que un yo pueda desarrollarse. Por eso él porta la corona de la sabiduría de los luciféricos, de los seres luciféricos. ¿Quiénes son estos seres? A los cuales Rudolf Steiner dice que existen en todas las jerarquías, a excepción de los serafines. Desde los querubines hasta los ángeles existen seres luciféricos. Y esa corona que porta Lucifer es la sabiduría de los luciféricos. Cuando Rudolf Steiner entrega a la humanidad su famosa obra La ciencia oculta, describe la evolución espiritual de la génesis del ser humano, así como Darwin escribe su teoría de las especies, la evolución, digamos, terrestre del ser humano. Y él comienza entonces a describir cómo el ser humano fue gestado primero en un mundo de calor, en el antiguo Saturno, ¿sí? Y ahí dice algo muy curioso. Dice que ya antes del Saturno no se puede ver, pero ya vemos imágenes de lo que sucede en Saturno y dice que hay una acción de donación, de sacrificio de seres espirituales, en este caso de la primera jerarquía, hacia seres superiores a él de la primera jerarquía, que es la relación de los tronos con los querubines. Y este dice algo muy curioso. Dice que cuando uno ofrenda algo, compromete al receptor. ¿Sí? Nosotros, acá somos muy vivos también, muchas veces, no siempre, ¿no? Pero muchas veces hacemos regalitos y esperamos que a cambio me vas a dar algo, ¿no? Yo te doy, pero no te lo doy así de corazón. Te lo doy porque después te voy a pedir algo. Eso no sucedió allá. Eso no es lo que sucedió con los tronos. Pero el gesto, dice Steiner, es así. Si yo dono algo, ya no me pertenece. Ya no puedo reclamar lo que yo di, lo que salió de mí y lo doné, no lo puedo reclamar, no me pertenece. Entonces dice que hay esta imagen donde unos tronos ofrendando a los querubines, que son los espíritus que están por arriba de ellos. Los querubines, algunos, aceptan este ofrecimiento de los tronos y otros querubines lo rechazan, no lo aceptan. Y dice, esta sustancia que fue rechazada por los querubines quedó en el cosmos como sustancia libre y neutra. Neutra quiere decir que se presta como el agua a cualquier cosa que se le ponga. ¿Sí? No tiene en sí una voluntad propia, es neutra. Sobre esta sustancia neutra, entonces es que se puede empezar un comienzo de una creación nueva, que en este caso es el ser humano. Y comienza entonces, como dice Steiner, el desarrollo, por un lado, del cuerpo físico humano, el cuerpo físico que no es el cuerpo material, y el ser que hace en Saturno su conciencia de individualidad, que son los arcais o los arcados o los espíritus del tiempo. Steiner dice, en realidad, el tiempo comienza en Saturno. ¿Sí? Los griegos lo sabían, Cronos. Antes del tiempo no podemos hablar nada. El tiempo comienza en Saturno. Pero esos querubines que se han acogido la ofrenda de los tronos, automáticamente son arrastrados por ese acto hacia la esfera del tiempo. Entran en la corriente del tiempo. Mientras que los otros querubines que no han aceptado el regalo de los tronos, preservan para ellos la eternidad. Tiempo y eternidad. ¿Sí? ¿Por qué, dice Steiner, qué hubiese pasado si todos los querubines hubiesen aceptado el sacrificio de los tronos? Que la evolución de la humanidad se hubiese perdido en el tiempo. Pero el tiempo no es eternidad, el tiempo tiene un final. En algún momento el tiempo tiene un final. Se agota en el tiempo. Entonces, toda la evolución del ser humano y de otros seres que integran la evolución del cosmos hubiese perecido en el tiempo. Se quedan el resto para preservar la eternidad. Es decir, para en un determinado momento acoger a la corriente del tiempo y llevarla a la corriente de la eternidad. Y esto es lo que el Yo Soy hizo en el siglo III.
vino de la corriente de la eternidad, el principio del verbo, entró en la corriente del tiempo, acogió a la corriente del tiempo para devolverla otra vez a la eternidad. Pero solamente si el ser humano desarrolla esas dos cualidades que pertenecen a la eternidad. Pensar puro, ¿y cuál es la otra? La libertad. ¿Sí? Esas no pertenecen al tiempo, esas se encuentran fuera del tiempo. Bien. Y ahora entonces entendemos que cuando Steiner habla de la corona o de la sabiduría de los seres luciféricos o de la corona de Lucifer, que representa todos los luciféricos, todas las jerarquías, pero el problema de Lucifer es que él sucumbe a la tentación. Maravilloso que lo hizo. O sea, fue pedido por Dios, acuérdense del prólogo del Fausto. ¿Sí? Dios permite a Mefisto la existencia y que tiente a Fausto, porque el yo lo necesita, si no que seríamos unos... ¿Cómo hacemos experiencia? Todos bonitos, todos suaves, todos estaríamos así como almas sin entrar en la vida, ¿no? Entonces, ahí tenemos que Lucifer se rebela contra el orden establecido, quiere hacer una sabiduría individual, quiere apoderarse de la sabiduría, quiere ser protagonista, quiere no ser un dependiente, sino quiere estos dos principios, quiere ser capaz de ser creativo con el pensar y tener libertad, pero no puede. Entonces nos da un pseudo pensar, la ciencia que tenemos, y una pseudo libertad, el libertinaje que tenemos. Pero ninguno de los dos es lo que tiene que ser en sí mismo. Bien. Este ser entonces aparece en el paraíso como de su corona se desprende esa piedra. Pero la corona no es Lucifer, lo vuelvo a decir, la corona es la sabiduría de los luciféricos, de todas las jerarquías, él es el gran portador de la sabiduría. Pero de esa piedra es que se va a tallar el cáliz, dice la tradición, en el que fue acogido la sangre que emanó de las heridas del Cristo. Una imagen. Esa piedra es también el corazón del yo. También es un cáliz. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo que venir acercándonos, porque si no, no me va a dar tiempo para llegar a donde tengo que llegar. Y tomamos otra cosa que es fundamental entender. ¿Sí? Para nosotros, como buscadores del realizar nuestro propio ser, ¿sí? Hemos escuchado hablar de que el mal y el bien, siempre mal y bien, siempre mal y bien, una polaridad. No, siempre es lo trinitario. Si hablamos y vamos hacia el mundo antiguo, tenemos a la cultura de Lucifer, grandes benefactor de la humanidad, ¿sí? Desarrollando las fuerzas de la egoidad terrestre, porque se necesita la fuerza de la egoidad para afirmarse, y por el otro lado tenemos la línea de Jehová, o de Yahvé, como principio paternal, constantemente frenando este libertinaje. ¿Sí? Acuérdense la ley de Moisés, ¿qué es? ¿Contra qué va dirigido? Para que el yo, el ser humano, no se desenfrene, no se desborde. Entonces le ponemos freno. Es una lucha constante. ¿Sí? Uno representa las fuerzas generacionales, generatrices del ser humano, ¿sí? El árbol de la vida, que queda preservado en el paraíso. Yahvé cuida de esas fuerzas que son las fuerzas de generación, las que hacen posible que a través de la sangre crezca otro ser humano de igual a su progenitor, y por el otro lado tenemos aquel que se libera, que quiere ya dar al ser humano la independencia, que ya es el que busca la ciencia que es el pensar. Pero ¿y qué pasa en el medio? Esta es la pregunta. Sí, a Jehová lo encontramos en la sangre, en la voluntad, es un Dios de la voluntad, está muy claro. A Lucifer en toda lo que son las distintas culturas se puede ver muy hacia el pensar, hacia la soberbia, hacia la... Pero, ¿dónde está el centro? ¿Quién representa las fuerzas del centro? Las fuerzas del centro están representadas a través, en la Biblia tenemos el personaje de Enoc, no el Enoc de la línea de Lucifer, sino el Enoc que no pertenece ni a Lucifer ni a Jehová, es Enoc, que después va a aparecer en la Atlántida como Manú, que después va a aparecer en la época postatlántica como el sacerdote Melquisedec,
Y recuerden lo que se dice, que el Cristo es un sacerdote del rango de Melquisedec. Es el sacerdote solar, el que representa las fuerzas solares. Y esta corriente ha atravesado todo el destino de la humanidad. Lo vamos a ver solamente un poquito ahora en la Atlántida, para que vean de qué se trata. En la Atlántida, las fuerzas antagónicas corrompieron las fuerzas del alma humana. La humanidad estuvo a punto de sucumbir en la Atlántida, siempre por los ataques luciféricos. Lucifer actuó muy fuerte a través de las fuerzas sexuales, a través de degeneración de los misterios de Vulcano con Venus. O sea, Venus es la diosa del amor sensual, ¿sí? Después podemos ver a la Venus esplendorosa, pero cuando hablamos de Venus y el amor, es el amor terrestre, el amor sensual. Que en consorcio con Vulcano son los poderes, acuérdense de la fragua de Vulcano de Velázquez, ¿no? Es el ser que trabaja ahí en el metal, en el hierro, pero que no tiene un oráculo. Pero vivía en la atmósfera de la Tierra y se paseaba, Vulcano, se paseaba por todos los oráculos de la Atlántida, corrompiéndolos. A tal punto que la humanidad estuvo en las fuerzas humanas, sobre todo las fuerzas humanas que tienen que ver con lo que es el canon de la forma, estuvieron a punto de desbordarse y convertirse en hábiles para que el ser humano pudiese seguir su desarrollo. Ustedes saben, por ejemplo, han escuchado el arca de Noé, que Dios le dijo a Noé que construyera un arca y le dio una medida, 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Es la tridimensionalidad, es un canon. Ese canon es el canon, la medida del cuerpo físico humano que puede acoger a un yo, a un espíritu. Y Steiner describe que al final de la Atlántida había muchísimas barcas. Los seres humanos dormían en barcas, vivían en barcas con esta medida, porque su forma humana estaba tan desbordada todavía por las fuerzas vitales que no era apta para acoger a que un yo se expresara. Pero hubo que tener un remedio, porque no alcanzó con esto. Y el gran iniciado del sol, o sea, de este sol al cual nosotros nos referimos yo soy, Manú, tuvo un gesto maravilloso. Él caminó por todos los oráculos y llevaba un sol. Y en ese sol se reflejaba el rostro humano. No existía el rostro humano todavía en la Atlántida. Era algo profético. Manú se acercaba a las almas que no habían sucumbido tanto y les hablaba justamente de esta fuerza, de este Dios manes, de este Dios mental, de esta mente, de este pensar superior a todos los demás de los dioses. El Dios Manas, el Dios mente, de ahí su nombre, Manú o Manes. Pero llevaba el sol y él decía que los seres humanos que no habían sucumbido tanto sentían tan anhelo de querer parecerse a ese sol que iban como corderitos mirando ese sol, embabucados, y con eso refrenaban a la animalidad que estaba tratando de desbordarlo. Para los pedagogos, aquí hay algunos, el estudio del ser humano de Rudolf Steiner habla de que en realidad la cabeza humana no es real todavía. No existe la cabeza humana como forma cósmica. El cosmos, el zodíaco, puede crear la cabeza animal, pero no puede crear la fuerza humana, porque la fuerza humana es una creación solar, es una creación del yo soy. El yo soy actúa, dice, todavía hoy en nosotros, refrenándonos. Es como si sintiéramos la fuerza del yo soy, que desde adentro, de esta imagen, nos tirara de acá, del hocico, y nos impidiera que nuestra cabeza se convierta en una cabeza animal. La fuerza del yo soy. Bueno, esa fuerza pertenece al Grial, es Gradalis. Y así el ser humano pudo salir. Pero, ¿qué significa esto del canon?
Yo tampoco lo entendía, de verdad se lo digo. Hasta que mucho tiempo después me encuentro con un libro de Steiner que nada que ver, que habla de eso, y habla de eso. Dice, hubo un momento en el Tíbet, no hace mucho, que condenaron a muerte al escultor que tenía por orden de tradición de familia, poder esculpir el rostro de los dioses populares. Y este escultor alteró 1 milímetro el labio superior del dios popular. Y al alterar este milímetro, que es imperceptible, los lamas, sabemos, son seres que saben lo que hacen, lo condenaron a muerte. Se salvó porque su hija era íntima amiga del niño del Dalai Lama que estaba ahí y lo perdonaron. ¿Pero qué hizo este hombre para merecer ese castigo? Alteró el canon. Y al alterar el canon, impidió que el ser, que el Dios, pudiese morar en esa imagen, pudiese vivir en esa imagen y pudiese cuidar de la vida de su pueblo. Esto mismo lo tenemos en los griegos. Sí, Steiner dice, los dioses descendían a su imagen. Atenea descendía a esa maravillosa estatua de Atenea toda cubierta de oro en el Partenón, porque tenía el canon de Atenea, que era distinto al canon de Apolo y que era distinto al canon de Perséfone. Porque el canon es privado, pero el canon del yo humano, el cuerpo que puede acoger a un yo humano en desarrollo, es este canon que está en esta medida, 350-30, la medida del Arca de Noé. Avanzamos un poquito más, si no se hemos tenido el tiempo. ¿Cuánto tengo? ¿Media hora? Media hora, ¿sí? Más o menos es lo que calculo. Bien. Hacemos ahora 2 saltos. Pasamos, ya hemos dejado atrás la Atlántida, todo esto, estamos ya en culturas que nos son muy cercanas, como por ejemplo la cultura griega. No vamos a hablar mucho de ella, de Dionisio, pero no lo vamos a hacer. Y vamos a entrar en lo que es ya la cultura del medievo. La cultura donde tenemos las fuerzas del alma racional. ¿Dónde se produce el primer ataque? En la historia de la humanidad, las cosas suceden con ciertos ritmos y tienen su sentido de ser, pero nada está determinado de que sea como tiene que ser. Lo que sucede es siempre algo nuevo. ¿Sí? Nosotros podemos preparar les voy a dar otro ejemplo, los colores de Miguel Ángel. Miguel Ángel tiene 2 ayudantes. Uno que llega y entonces le encarga prepararle los colores. Y Miguel Ángel tenía colección de todas las cucharitas que nos podemos imaginar, grandes, pequeñas. Entonces el ayudante le dice, prepárame el color índigo, tata. Y el otro está con la cucharita, está midiendo. Y viene el otro ayudante, que ya es mayor que él, y le pregunta, ¿pero qué haces? No, estoy midiendo el color, porque eso... Dice, mira, el maestro no lo usa. Eso no lo usa el maestro. El maestro agarra y hace el color. No midas el color. No es eso el color medido, sino el color vivo. Déjate guiar desde ti mismo, de tu propia intuición, te va a decir cómo los combinan los colores para llegar a eso. Entonces, este ejemplo viene a cuento de que en la evolución de la humanidad hay momentos que se prestan para que pasen cosas, pero puede pasar una cosa o puede pasar otra. ¿Sí? Y generalmente siempre pasa aquello que va a servir para el desarrollo del bien, aunque tarde 500 años en que eso suceda, aunque se pasen 400 años de sufrimiento. Así sucede, por ejemplo, en el siglo V, ya de nuestra era, con el emperador Justiniano. Justiniano cierra, por orden, la escuela de Atenas, la Academia de Atenas, fundada por Platón y Aristóteles, en la cual existía una rama del cristianismo creada por Pablo con el discípulo más importante que fue Dionisio el Areópagita. Ya. Pero al cerrar la escuela de Atenas, todo el conocimiento, sobre todo el conocimiento fundamental, basado en las ciencias empíricas aristotélicas,
empíricas realistas, porque cuando hablamos de Aristóteles como un empirista, tenemos que decir es un empirista realista, sí, porque si no, después viene el empirismo después del siglo XVI, XVII con Hume y es otra cosa. Todo esto los sabios son convocados hacia el centro del Asia, hacia Bagdad, donde existe un centro, una academia también de estudios muy anterior, pero que en ese siglo V empieza a desarrollar un profundo desarrollo hegemónico de cultura. Es la Academia de Gondisapur. Ahí son atraídos los maestros de la escuela de Atenas, iniciados o versados en las ciencias naturales. Este es el primer momento donde en la historia de la humanidad, después del cristianismo, aparece el primer 666. ¿Sí? Y acuérdense que este 666 siempre es el anti-yo. Se muestra en Gondisapur, a través, como dice Steiner, de sus dos grandes representantes, Irán al-Rashid y su mensajero. Pero ¿qué sucede en Bagdad? En Bagdad sucede de que se desarrolla una cultura científica enormemente, pero carente de todo yo. No existe el yo por ningún lado, el yo se desaparece. De ahí la humanidad tiene como recuerdo los cuentos de las 1001 noches. Todo puro mecánico, ciencias mecánicas, pajaritos que vuelan, ¿sí? Todo armado, pero sin yo. El yo no existe. Porque es anti-yo. Es una cultura que va a atacar poderosísimamente al mundo de Occidente. Va a ser, ya ahí comienza la confrontación. Pero es tan fuerte que tiene que ser atenuado. No se puede permitir, digamos, desde el mundo espiritual, que las fuerzas que se están cultivando en Gondisapur, las fuerzas del alma, porque Steiner dice que es el alma consciente ya adelantada 2000 años, se desarrollen. Entonces, como contrapartida aparece el Islam, aparece Mahoma, la religión del Islam, que es una inspiración del arcángel Gabriel, para atenuar, ¿sí?, la frialdad absoluta de lo que representaba ya el primer 666. La humanidad hubiese perecido si el 666 avanza, pero el Islam vino y lo atenuó. Si bien, ¿qué es el Islam? ¿En qué se diferencia muchas veces el Alá del Jehová? Ambas religiones está prohibido hacerse una imagen de su Dios. No se puede. Ambas son totalmente deterministas. Esto puedes hacer, reguladores de la vida. La vida del pueblo hebreo está regulada como lo tenemos regulada la vida de los árabes. ¿Sí? 5 veces al día debes rezar en orientación a la Meca y debes hacer esto y debes hacer esto. Y una parte de la humanidad queda excluida. Solamente podría ser que por interés de lo masculino, lo femenino pueda tener una chance. Generalmente no. Se excluye a la mujer, a lo femenino, de todo desarrollo individual. ¿Por qué? Porque no existe un yo, no existe un individuo. Existe un ser carente de individuo. Al ser humano, a lo masculino, se le da una preponderancia y a lo femenino se le disminuye. Entonces, tenemos ahí, y viene algo maravilloso. ¿Sí? ¿Qué trae el arabismo? Una enorme cultura porque tiene toda la sabiduría antigua. La sabiduría antigua la incorporó, pero la incorporó en la ciencia de la astrología, de la cual nosotros todavía padecemos hoy. Los árabes, o el arabismo, nos infestó con la astrología, porque los astros no determinan, perdón, no condicionan, insinúan. ¿Sí? Sin embargo, ahora se ha tomado esa ciencia cada vez más, que hay un montón de personas en el mundo que no salen a la calle sin consultar su horóscopo. ¿Qué me dice hoy este signo que tengo que hacer? No, te anulan tu libertad, tu creatividad. Los astros no determinan. Son facilitadores, pero la decisión la tomamos el individuo. Esa ciencia arábica entró y se enfrentó profundamente
al cristianismo incipiente que existía en Europa. ¿Sí? ¿Cómo se genera el cristianismo en Europa? De vuelta les digo que se van a abrir muchas puertas que se van a ir cerrando o si no, se cerrarán posteriormente. ¿Cómo se genera? El cristianismo fue perseguido en los primeros años del cristianismo, los romanos lo persiguieron. Finalmente pasa de buenas a primeras de ser una religión perseguida a ser una religión oficial del Estado, a través de Constantino el Grande, ¿no? En el siglo III, siglo IV, 300 y monedas. ¿Qué hace Constantino? Constantino es un general romano. La madre de Constantino es Helena, Santa Helena, que la tenemos en Constantinopla, para que la madre de Constantino ya es cristiana, profundamente cristiana, pero Constantino no, pero tiene una relación con la madre. Y todavía la relación madre-hijo no se opone. O sea, Constantino no está en contra del cristianismo, pero tampoco para ponerle, digamos, laureles. Pero sucede entonces esa confrontación entre Constantino y Maxentius. Maxentius es el general romano, que es el que acaudilla Roma. No hay que nombrar otra vez, hay un rector, un César, llamémoslo como queramos, y el que tiene todas las posibilidades de serlo es Maxentius. Maxentius es un hombre totalmente pagano, entregado a la espiritualidad pagana, que se ordena en sus decisiones, así como los árabes consultan a los astros a ver qué dice Saturno para hacer hoy, qué conviene. Bueno, ellos consultan a los libros sibilinos. Los griegos consultaban al oráculo de Delfos, los romanos a las sibilas. Entonces, Maxentius hace la consulta a las sibilas y el oráculo dice que si enfrenta a Constantino, de él será la victoria. Constantino tiene un sueño. El sueño de Constantino es, si colocas mi monograma, mi estandarte con mi monograma, tuya será la victoria, el monograma de Cristo. Constantino no es cristiano, pero no es opuesto tampoco al cristianismo. ¿Qué sucede? Los generales de Maxentius le aconsejan de no salir de Roma, porque Maxentius está amurallado en Roma, tiene la protección de la muralla y tiene un ejército 3 veces superior al de Constantino. Sin embargo, él dice, no, porque las sibilas me dicen que enfrente a Constantino, pero no le dicen dónde. Pero él tengo que salir a enfrentarlo. Interpreta mal lo que las sibilas han querido comunicarle. Y Constantino, aparece el ejército de Constantino mucho menor. Imaginémonos esto, vamos a la guerra y el que va a la guerra sabe que va a morir con un 50% de posibilidades. O sea, que un poquito de miedo hay, por muy bárbaro que uno sea. Y ahora mi general, a través de quien yo tengo que luchar, el ejército de Constantino, la mayoría son mercenarios, me pone un Dios en el cual yo le tengo que confiar mi vida, a ese Dios que yo no conozco. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y sin embargo van todos. ¿Y quién vence? Constantino. Al vencer Constantino no le queda más remedio que hacer del cristianismo la religión oficial del Estado, o sea, no perseguirlo más. Muchos de los soldados que ya estaban en el ejército de Constantino ya conocían al cristianismo, ya eran cristianos, sobre todo los que venían de los pueblos del norte de Europa. Así, primera situación de conflicto. ¿Y ahora qué hace Constantino? Tiene que llamar a un concilio, no puede tener. El cristianismo es completamente diverso, es lo más maravilloso que hay, lo más libre que hay. Son los 3 primeros años del cristianismo. Hay cristianos de todo, desde lo más abominable hasta lo más puro, de todo. Y todos creen tener razón, ¿sí? Porque todos se sienten que no, yo tengo la razón. Entonces convoca el famoso concilio de Nicea en el 325. Y ahí viene, por Roma, el obispo Atanasius, el representante del cristianismo romano, que ya ha sido, digamos, acogido y puesto sobre el pedestal del mundo, ya dándole autoridad, ¿no? Él, Atanasius, se siente el responsable de la patrística que viene desde los apóstoles hasta el siglo. Él se considera el representante legítimo de la iglesia del Cristo, porque Cristo dijo que sobre Pedro edificaría su iglesia. Y a Pedro le dijo que le entregó las llaves del reino. Y a Pedro le dio el poder de poder atar y desatar
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínense qué poder tenía Atanasius. Es poder espiritual y eso Cristo lo dio. Entonces se enfrentan ahí en ese concilio y vienen todos los cristianos y entran en una confrontación total, hasta que se equilibran las fuerzas y quedan dos bandos, Atanasius y Arius, el sacerdote Arius y el obispo Atanasius. ¿Qué dice Arius? Está muy bien lo que dice Atanasius, el obispo Atanasius, que eso está muy bien. Por supuesto que él no niega que hay una conducción espiritual legítima, una transmisión de la conducción espiritual legítima desde Pedro hasta su representante en la iglesia. Él no lo niega. Pero, ¿qué dice? Pero dice que así como está esa representación legítima desde la conducción espiritual, el yo soy, Cristo, por haber vivido en un ser humano, como ser humano, haber padecido en un cuerpo humano como ser humano, ganó el derecho de poder dar a cada ser humano que por libre decisión se pueda unir a él, sin intermediario alguno. Imagínense si esto es conciliable con la Iglesia. No. Uno, yo tengo el poder, te someto, tú estás, yo te cuido, eres mi criatura. Es lo mismo que pasaba con Jehová. Es lo mismo, eres mi criatura, yo soy tu protector, yo te cuido. Tú no puedes hacer eso. ¿Sí? El día viernes no comas carne porque yo digo que es malo comer carne. Y bueno, la autoridad. Entonces Arius dice, no. Cada ser humano, por libre decisión, puede encontrar al Cristo, al yo soy, en la tierra. ¿Y qué sucede? Que se declara a Arius herético. La iglesia que tiene el poder, al otro le dice, pues mira, está muy bien, pero en mi iglesia no puedes estar porque herejía significa fuera de. ¿Sí? O sea, salte fuera, córrete de acá. Acá no tienes cabida. Y después vienen los otros grandes problemas. Las persecuciones a todos los cristianos que tienen esa tendencia de Arius, de que poder encontrar por ellos mismos, no por una autoridad, el vínculo con lo espiritual. Pero después viene el segundo concilio de Nicea, en el 85. Y ahí ya se mueve otra cosa, porque ya ese concilio está dentro de lo que es la Iglesia. Y ahí, ¿cuál es el tema de conflicto? El tema de conflicto es que hay una parte de la Iglesia que dice que en realidad el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo procede del Padre. El Padre creó el Espíritu Santo. Es todo ese mundo creado paternal. ¿Sí? Él pone la sustancia, pero el Espíritu Santo pone la ley, el principio, lo que tiene que ser. Y otros dicen que sí, que está bien, pero que también del Hijo envió el Espíritu Santo. Dos Espíritus Santos. Uno que proviene del Padre, otro que proviene del Hijo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se resuelve esto? Se tiene que encontrar una solución. Y la solución que se encuentra se establece el famoso filioque. Ya sé que no es una palabra muy conocida, pero el filioque significa que sí, que hay, así como el Espíritu Santo proviene del Padre, así también el Espíritu Santo proviene del Hijo. Pero maravilloso. Nunca se hizo una cosa tan maravillosa como esa. Hay un Espíritu Santo que cumple su tarea en la criatura. Se ha creado toda la sabiduría paternal, surge desde el principio del Saturno para crear todo lo que es el ser humano en cuanto a estructuras. Uno podría decir en cuanto a lo que es el Adán Catmón, no el Adán nombrado, sino el Adán Catmón, el Adán cósmico. Y ahora surge un Espíritu Santo que el Cristo dice, Él os revelará la verdad y la verdad os hará libres. Y este Espíritu Santo no parte del Saturno, sino de su espejo en la tierra de Saturno. La tierra espeja a Saturno. Cuando el Cristo desciende al interior de la tierra, se encuentra la mayor oscuridad, la mayor densidad
Hay libros de Prokofiev que conmueven realmente leer estas cosas, conmueven lo que el Cristo encuentra, porque la tierra tiene sus estructuras, tiene sus 9 cielos terrestres como están los 9 cielos celestes. Es lo mismo, es un espejamiento. Ahora, ese Saturno en el interior de la tierra era donde solamente había demonio, la mayor oscuridad. Pero ¿de dónde va a salir la mayor luz? ¿Qué da más luz? Si yo le doy un trozo de madera balsa, esa que no pesa nada, o le doy un pedazo de uranio enriquecido. ¿Qué sucede ahí? ¿Dónde está más apretada? ¿Dónde hay menos espacio? En la madera balsa, si yo la dibujo, hay huecos enormes de vitalidad, no hay condensación. El uranio enriquecido es puro, apretado hacia su centro, que cuando se abisma genera las fuerzas mortíferas, la radioactividad, ¿no? Entonces, ahí, ese centro de la Tierra es profundamente la mayor oscuridad, o sea, la egoidad absoluta que llegó a su límite. Y de ahí comienza la nueva luz. Comienza el nuevo sol, comienza la nueva luz. El nuevo sol con capacidad de fuerza creativa. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en ese sello, que lo veremos en su tiempo el último día. Pero ahí está claro. ¿Sí? El cáliz invertido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay un Espíritu Santo que culminó su misión, que está vinculado con lo luciférico, con lo que viene del Padre, y hay un Espíritu Santo que proviene del Hijo, que tiene que desarrollar el ántropos. El ántropos. Y ahora Steiner, refiriéndose a antroposofía, dice algo muy grande, ¿sí? Que en realidad tenemos que hablar de la ciencia espiritual antroposofíe. Cuando nosotros decimos antroposofíe, hablamos de la ciencia espiritual, pero cuando queremos referirnos al ser antroposofía, hablamos de antroposofía. Ya en alemán él diferencia ciencia espiritual, antroposofía, ser, antroposofía, antroposofía. Y él dice que es este ser, antroposofía, el que, como guardián o protector de la sabiduría para desarrollar un yo del futuro, un antropos, nos convoca. A todos nosotros sentimos el llamado de este ser, a veces más consciente, a veces menos consciente, pero en todos nosotros está. Y ya para terminar y dejar este marco para los 2 días siguientes, esa confrontación ahora entre el arabismo y el cristianismo ariano, liberal, que representan los impulsos del cristianismo celta y del cristianismo nórdico. ¿Sí? Esa corriente de los celtas, de los druidas, totalmente salvaje, si uno lo quiere nombrar, pero con mucha potencia de futuro, un cristianismo que no se deja condicionar. Y una culminación de lo que el cristianismo ha ido trayendo, ¿no?, en su maduración, porque imagínate la Iglesia en qué se ha convertido, ¿no?, en centro de poder, pero con una sagacidad absoluta. O sea, está todo la jurisprudencia canónica, es terrible, no se puede salir de ahí. ¿Sí? Es todo perfectamente detallado. Uno puede tener una imagen parecida en Dante en la Divina Comedia. Dante en la Divina Comedia ha culminado un proceso creativo, o sea, un poeta del pasado alcanza su máxima obra y ya no puede seguir. Crea la Divina Comedia y no se ha podido crear algo superior en métrica y en estructura, en forma y en todos los planos como es la Divina Comedia. Si comparamos eso, que es el cristianismo que viene del sur, el cristianismo que se ha asentado, que se ha solidificado, que se ha estructurado, con el cristianismo de los pueblos nórdicos, celtas, ¿no? Y ahí, ¿qué sucedió? ¿Dónde aparece? ¿Qué generan estos pueblos? Los rapsodas, los juglares. ¿Sí? ¿Qué llevan los juglares a las cortes de los palacios? ¿Cuál es el tema central de la juglaría?
temas que tienen que ver con el Grial, con los cantos del Grial, o sean de Arturo, o sean de Perceval. ¿Y dónde se habla eso? ¿Dónde se canta? ¿Dónde se relata? Pero en forma muy, muy incipiente todavía, sin estructura, como puede ser lo que encontramos en el pasado. Se encuentra en ese maravilloso mundo donde, por un lado, y esto es real, si los que hemos vivido en Europa o los que pueden conocer Europa, pueden sentir que en un determinado momento había un sonido único en toda Europa, que era el tañir de la campana. La vida del campesino europeo estaba regido por las campanas, estaba regido de tal forma que tenemos las medias, los cuartos, las no sé qué, toda una... En cada momento sonaba la campana, pero sonaba en todos los pueblos de Europa, en todas las iglesias al mismo tiempo. ¿Sí? Y la vida se ordenaba así. El ser humano estaba regido por esas fuerzas patriarcales donde la libertad no existía. Y ahora vemos a los rapsodas llevando sus cantos en las cortes, ¿no? Contando las gestas de los caballeros de Arturo, las gestas de Perceval, las gestas del Grial, casi sin forma, como creaciones espontáneas, vivas. ¿Sí? Y estos dos mundos entonces se van a encontrar en el siglo VIII, en el siglo IX, ¿no? Que es donde nosotros tenemos ahora las historias que nos hablan del Grial. Tenemos la de Rubén de Borón, que habla de la saga de Arturo, es el que toma la sangre en el cáliz del cuerpo de Cristo, José de Arimatea, y tenemos Christian de Troyes, que no tiene nada que ver, es que habla de la piedra, no es un cáliz, es una piedra, y Wolfram von Eschenbach. Pero acá ya esto es para mañana y para pasado, donde entraremos en profundidad, en tanto en cuanto podamos, en estas dos, en este paralelismo entre el Perceval y Steiner. Porque Steiner es un caballero del Grial, lo está diciendo, él es la culminación, así lo dice Albert Steffen, ante el cuerpo yacente del cadáver de Rudolf Steiner, a los que estaban presentes, en él culmina Perceval. Es maravilloso, le voy a traer también esto, no se preocupen, eso lo vamos a ver, porque es maravilloso ver realmente cómo Steiner y Perceval, pero ¿en qué punto están? Esto es la diferencia. Están en el mismo nivel. El Grialis Gradalis está al mismo nivel Lanfortas que Perceval. No. Pero cada uno tiene que hacer en su época la tarea que tiene que hacer. ¿Sí? Y ambos necesitan pasar un umbral. Pero bueno, eso lo vemos la semana que viene. Yo no quiero extenderme hoy. Creo que mi tiempo ha culminado. Quisiera decir más cosas, pero se dirán mañana si así lo podemos hacer. Muchas gracias. Nos vemos mañana.